Saludos y bienvenidos a este espacio de noticias de Mancha Centro Televisión, Alcázar de San Juan. Vuelve Festial, ya en su segunda edición. Ayer se conocía el cartel que además tendrá como cabecera a la popular cantante Amaya. El cartel se conocía en la presentación que se hacía a los medios de comunicación ayer en Madrid. Ya se conoce el cartel de Festial en su segunda edición. Se presentaba en la sala A Buenavida de Madrid, organizado por Planeta Sonoro, y que ya viene con la experiencia del año pasado, cuando consiguió reunir a más de 10.000 personas. La edición 2025 se celebrará los días 23 y 24 de mayo en el complejo polideportivo de la ciudad. Contará con grandes nombres como Amaya como cabeza de cartel, Viva Suecia, Duncan Du, La Casa Azul, Del Aporte y de Pedro, además del grupo local Manz. Y es que Alcázar está en el mapa de los grandes festivales, dijo la alcaldesa, destacando que Festial no solo nos trae grandes músicos, sino que también promociona la ciudad. Que en Alcázar de San Juan haya un festival en primavera, a nosotros nos da muchas oportunidades y, entre otras, es la de salirnos de ese hito que hemos tenido siempre, marcado por la propia historia, de que la feria sea de las últimas. Por lo tanto, nos cuesta siempre tener buena música, o eso que la gente llama buena música, claro, cada uno en el nivel que le gusta. Y esto para nosotros es una oportunidad de que gente como Amaya y todo el resto del cartel venga al Alcázar de San Juan y que en otras circunstancias no podríamos ver, sino yendo nosotros a otro sitio. Melchor agradeció a Planeta Sonoro la apuesta por Alcázar, así como a la denominación de origen La Mancha por su implicación en Festial y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por su apoyo. Una oportunidad de que Alcázar de San Juan esté en el calendario de los festivales musicales de nuestro país, que además podamos con eso contribuir, y quiero también agradecer su colaboración a la denominación de origen, a que nuestro vino, que el año pasado dimos fin con todo el stock que tenían en la denominación de origen La Mancha, con todos los genéricos, y yo me puse contentísima porque era otro de los objetivos, efectivamente, que la gente en ese tipo de eventos no solo consuma otros licores, sino que también consuman vino y, por supuesto, nuestra cerveza Amao, porque es esta cerveza amiga que nos ayuda a que esto sea posible, y quiero también darle las gracias a ellos. Y a la Junta de Comunidades, y a Patricia en concreto, y a Ana Isabel Fernández Samper, a la consejera y a la directora general, a quienes no me costó, salvo yo diría segundos, convencerles de lo importante que era que estuviesen en el proyecto. También aprovechó para contar las bonanzas de la ciudad en materia gastronómica y turística, afirmando que además en Alcázar se vive muy bien. Pero es un lugar que merece muchísimo la pena porque somos unos perfectos desconocidos, como decía al principio, de ese tamaño medio que no podemos tener las ventajas de los chiquitines y que no podemos competir para nada con las capitales o las ciudades grandes, y con este tipo de eventos y de oportunidades, insisto, nos ponéis en un lugar en el mapa, en el planeta y en la historia, que sin él no sería posible. Por eso de verdad que estoy muy agradecida, y mientras yo tenga capacidad y posibilidad de decidir, contar con que el festival va a seguir creciendo y lo va a seguir haciendo en Alcázar de San Juan. Javier Ajenjo, CEO de Planeta Sonoro, reafirmó el compromiso de su equipo por superar los retos pendientes de la primera edición de Festial y resaltó la gran acogida del público y la implicación de la ciudadanía. Lo primero que tengo que decir es que el año pasado fue una edición increíble, no por la asistencia, no por la calidad de las bandas, sino por la acogida que tuvo Alcázar con el festival y con nosotros en especial, a todos los niveles, a nivel de todo el público asistente, a nivel de la población, a nivel de las empresas que forman parte del tejido cultural, social y económico de la ciudad. Nos queda muchísimo por hacer. Cuando volvimos veníamos con una sensación muy buena de haber intentado algo con todas nuestras fuerzas, y con una sensación también muy buena, y es que nos habíamos equivocado en muchísimas cosas. Esto puede que resulte para algunos una sensación mala, pero no para nosotros, porque lo que nos quiere decir es que queda mucho por hacer, queda muchísimo por mejorar. Creo que vivimos noches mágicas en el festival, empezando por pues unos molinos que acogieron unos conciertos maravillosos, una plaza muy especial que os prometo que poco a poco se convertirá en la plaza del trigo del sur de
de España. En esta presentación a la prensa en Madrid también estuvo presente la directora general de Turismo de la Junta de Comunidades, Ana Isabel Samper, y contó con la actuación de Andrew, cantautor venezolano, que fue quien inauguró Festival 2024 en el Auditorio Corazón de la Mancha. Pero como me explico que ya no es por mí, alejo, yo haciendo todo lo que sabes que me dolería, todo lo que prometiste que jamás. Saben ustedes que nos gusta saber qué hacen los nuestros y sobre todo cuando lo que hacen es tan exclusivo como lo que les vamos a contar a continuación, pues es más motivo para que invitemos a quien tenemos en el día de hoy. Es al doctor Javier Matas, alcazareño, y trabaja en el Hospital Mancha Centro. A lo largo de su vida pues ha dirigido y ha estado en varios lugares de la sanidad, pero en esta ocasión, en estos momentos de su vida, se dedica a curar o prevenir las enfermedades de los trabajadores del SESCAN y también a escribir libros, a impartir clases. Javier, bueno, bienvenido. Muchas gracias. Vamos a contar un poco, porque yo lo he dicho muy rápido, pero sí, vamos a ir un poco poco a poco. Vamos a tu actividad laboral diaria. Bueno, ahora pertenezco al servicio de prevención del SESCAN. Nosotros hacemos salud laboral, vemos trabajadores del SESCAN, médicos, enfermeras, celadores. Somos como un servicio de prevención propio y hacemos los reconocimientos a los trabajadores y luego pues actuamos en el caso de que haya algún riesgo en el trabajo o de que haya algún accidente de trabajo. En ese tipo de labor en la que hacemos, forma parte también de mi especialidad como médico del trabajo. Aparte de otras muchas cosas, como tú ya has dicho, que he hecho un poco de todo. Bueno, recientemente hemos sabido que en tu especialización de la audiología, pues acabas de ser nombrado, o estás siendo ya este curso, profesor en la Universidad de Vic. Cuéntanos un poco, porque esto sí que es importante, yo creo, ¿no? Bueno, en el sentido de la novedad. Sí, la novedad se basa primero en que son unos nuevos estudios. El grado de audiología es nuevo, acaba de salir en España. Este es el segundo curso que se imparte en la Universidad de Vic, que ha sido la primera en poner el grado. Salamanca ha empezado este año. Es un grado nuevo porque antes estos estudios estaban divididos entre una parte, porque abarca varios campos. Entonces hay parte del otorrino, hay parte de la audioprótesis, y ahora se han unificado estos estudios para crear una especie de vacío que había. Y bueno, pues me contactaron para diseñar una asignatura de audiología comunitaria, preventiva y laboral, que es un poco mi superespecialidad, digamos, mezclando las dos, medicina del trabajo y audiología. Y bueno, pues era un reto. La distancia era uno de los principales retos, el otro era el idioma, evidentemente, pero las clases son en español, no son en catalán. Y bueno, la verdad es que eso es semipresencial, me permite compatibilizar. Yo no iba a dejar mi trabajo habitual por la universidad. Pero bueno, ya tenía ganas de volver a la universidad. Ya en Sevilla fui profesor colaborador en la Universidad de Sevilla y me apetecía, el reto es un reto interesante porque es un grado nuevo, una asignatura nueva que hay que crear desde el principio, que es un poco este reto que venía también un poco a ser un poco la guinda de otras de mis actividades profesionales. Sí, porque tú en todas esas cosas que has hecho, pues también has escrito un manual en español sobre la audiología o los laboral. Riesgos, audiología laboral. Sí. La exposición al ruido de origen laboral, sí. Efectivamente, bueno, todos conocemos los trabajos que están expuestos al ruido, el tema de la protección auditiva, está bastante bien estandarizado, ¿no? Y bastante bien legislado. Pero todo lo que había escrito sobre ese tema estaba escrito en inglés. Entonces no había nada escrito en español y bueno, la Sociedad Española de Medicina del Trabajo ya me pinchó un poco porque sabían que era un poco mi campo de especialización a que hiciera un manual. Evidentemente yo solo no lo podía hacer, así que me cogí a médicos especialistas en medicina del trabajo, especialistas otorrinos, investigadores, incluso la mayoría españoles, algún francés que conocía y escribimos, coordiné este libro que lo publicamos hace 2 años y que está distribuido aquí en España y en Hispanoamérica.
Porque es verdad que hay muchos trabajadores que afortunadamente ya los vemos en las calles trabajando, incluso en las casas. Me refiero, por ejemplo, a albañiles que ya se están protegiendo, que ya les ves con auriculares puestos, que están amortiguando el ruido. Pero en líneas generales, hasta hace muy poquito, no le hemos prestado atención al asunto de cuidar nuestros oídos. No, y ¿sabes cuál es donde ahora estamos en el caballo de batalla y nuestra asignatura pendiente? La exposición al ruido, que no es de origen profesional, sino de origen lúdico. Tenemos a nuestros adolescentes con estos cascos famosos, que ya no me acuerdo cómo se llaman, que van a un volumen infernal. Tenemos una falta de concienciación en general sobre esta problemática, tanto en los padres como en las autoridades sanitarias, como en los propios usuarios, que en este caso son la mayoría adolescentes. Y ya les advierto a mis alumnos de la audiología, en unos años vamos a tener una generación con unos grandes problemas auditivos, mayor incluso que la que tienen nuestros mayores. Hay una pérdida auditiva que se da por la edad, mucho mayor. Y en esto hace falta mucha concienciación, mucha promoción de la salud, y mucha prevención, que es una de las cosas que incido con mis alumnos a discutir. Mi asignatura es mucho de discusión y a crear campañas que en el futuro se puedan implementar. Y yo creo que aquí, empezando por las autoridades sanitarias y acabando por los padres y por los propios usuarios, pero claro, estamos hablando de unas edades muy difíciles. Bueno, y no solamente se usan los auriculares en edades de adolescentes, sí. Hay muchos adultos que también usamos auriculares. Tienes razón. Pero bueno, incluso vosotros, los que trabajáis en un medio como este, en el que o en la radio, donde se produce, pero ya hay un poco más de concienciación. Pero en general vas a una fiesta, una DJ, entras en un bar de copas y el volumen es infernal. Los que están trabajando, pero también los que vas a un concierto de no sé qué y la gente se pone delante de los altavoces esos que están a unos niveles de presión sonora, a unos niveles que si fueran trabajadores tendrían obligación legal, porque así lo dice la ley, de usar cascos, pero aquí nadie los usa. Entonces, ¿qué vamos a decir? Hay mucho por hacer, Esa es quizás la mayor preocupación, porque a nivel laboral es cierto que ha mejorado muchísimo respecto a hace 30 años, pero a día de hoy hay mayor concienciación. Porque estamos hablando de auriculares que amortiguan, pero los otros auriculares es que no es tan difícil. Es sencillamente, en vez de poner volumen 16, poner volumen 4. Claro, y además, hoy en día en protección auditiva está todo inventado. Los trabajadores que trabajan en ambientes ruidosos, siderúrgica, pero que tienen que escuchar a la gente, llevan unos protectores especiales que impiden el nivel de ruido dañino, pero que pueden escuchar a los demás. Se puede de todo. Los músicos que hasta ahora estaban muy desprotegidos, hay unos cascos especiales para ellos, para que oigan, pero no les dañe la intensidad. Todo se puede hacer. Y ves en conciertos hasta padres que van hasta con los carritos a los niños. A los niños les ponen unos cascos de protección, pero ellos no se los ponen. Bueno, creo que el tema es muy interesante. Yo creo que con el doctor Javier Mata, por lo menos nos hemos puesto a pensar en el volumen de auriculares a nivel usuario, pero por supuesto su especialidad es los riesgos laborales. De todas formas, mucho campo que vamos a ir viendo, que se va a ir haciendo más grande a lo largo de los años, pero en general, ¿cómo estamos en estos momentos? No estamos mal, ¿o sí? ¿Te refieres a...? A la población en general, pero en la actualidad, no en lo que vemos que va a venir. No, a ver, para mí el principal riesgo que hay ahora mismo es ¿no? En la población en general, claro, todavía no nos ha llegado esa generación que son... Nosotros no hemos usado tanto esto, ¿no? Es verdad que hay personas adultas. En general en la población estamos bien. Me preocupa el futuro. El futuro. Y creo que ahora hay que hacerlo, porque la pérdida es irreversible. Todo lo que no hagamos ahora... ya no podremos hacerlo. Es el momento de hacer promoción. Ahora ya no se habla tanto de enfermedad. Ahora la sanidad afortunadamente habla de salud. Hacemos campañas, los 10.000 pasos, no sé qué. Todo esto está muy bien y esto es lo que hay que hacer, pero deberíamos de hacer también en este campo, había que hacer más promoción de la salud auditiva. Y eso es lo que queda por hacer por las generaciones venideras. Las que estamos ahora ya
un poco más talluditas, pues ya no nos va a pillar. Abuelos, padres, ya saben ustedes la tarea que nos acaban de encomendar, recordarles a los jóvenes que los pueden usar, que pueden usar sus audífonos, no son audífonos, no, son los iPad y lo demás, sí. Los iPod. Eso es, no sabía la palabra. Bueno, que los pueden utilizar, pero que no los utilicen ni demasiado tiempo ni con demasiado volumen. Exacto. Gracias y enhorabuena. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Continuamos con más cosas. Los vinos de la denominación de origen La Mancha vuelven a maridar vino y cultura. Arranca la edición 2025 de su certamen Vino y Cultura. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha ha publicado las bases de sus concursos de fotografía digital y certamen literario Lorenzo Serrano. Un año más, el arte y la literatura se unen a la promoción del vino con una convocatoria abierta hasta el 17 de julio. En el concurso de fotografía, los participantes podrán enviar hasta 5 imágenes que reflejen los paisajes manchegos o el entorno vinícola, mientras que en el certamen literario, los escritores podrán presentar hasta 2 relatos con el vino de La Mancha como protagonista. Los premios incluyen hasta 200 euros por fotografía premiada y en el certamen literario el ganador se llevará 1.000 euros con otros premios de 750 y 500 euros. La novedad de este año es la prohibición del uso de inteligencia artificial en las obras presentadas. Los ganadores se anunciarán en la gala de entrega de premios Vino y Cultura 2025 en el último trimestre del año. Una iniciativa que confirma que el vino y el arte siguen brindando juntos en La Mancha. Toda la información está en la web de la DEO La Mancha. El cuentacuentos Aldo Méndez está estos días por nuestra ciudad. Está realizando varias actividades, pero ayer tenía la deferencia de hablar para Mancha Centro Televisión en Alcázar de San Juan y contarnos qué está haciendo en Alcázar. Parte del programa Encuentros con autores de literatura infantil y juvenil, organizado por la Biblioteca Municipal y subvencionado por el Ministerio de Cultura, consiste en que los alumnos de primaria lean un libro para posteriormente conocer en persona a su autor. En esta ocasión los encuentros son con Aldo Méndez, escritor y reconocido cuentacuentos. Además, aprovechando su visita, se organizó un taller de poesía en la biblioteca infantil dirigido a profesores, personal bibliotecario y profesionales de la animación cultural. Esto forma parte de un programa que ya se inició el año anterior. Primero nos fuimos formando con herramientas para trabajar el cuento de manera oral y luego diferentes disciplinas que entroncan con el tema de la animación a la lectura y con el cuento. Esta tarde es un taller que tiene que ver con la palabra poética, esa palabra denostada y mal vista, esa palabra que nos nutre y nos salva, y la idea es quitarle un poquito de hierro al asunto, no aligerar ni restarle valor a la palabra, sino sentir que la palabra poética es algo de todos los días, es algo del cotidiano, que la poesía y la palabra que salva, que junta, es un acto cotidiano. Varias son las citas de Aldo Méndez en Alcázar y varios son los perfiles a los que van dirigidos sus encuentros. Esta semana estoy por aquí haciendo varias cosillas. Hoy estamos en este encuentro que forma parte de un ciclo al que han venido otros narradores, escritores, especialistas. Estaré mañana en el Instituto Cervantes con un encuentro con autor. Trabajaremos algunos textos míos y un texto de Pedro Mañas para adolescentes sobre el tema del acoso escolar, que es un tema candente, y yo insisto en acoso porque yo creo que cuando usamos terminologías ajenas, pues nos alejamos del verdadero valor de las palabras. Y luego estaré en la noche en el conservatorio con Veletas Roja haciendo un espectáculo para adultos. También un espectáculo muy íntimo que fundamentalmente son textos míos, pero que tiene algún guiño a Zenel Paz, un autor cubano, y a Pedro Lemebel, un autor chileno.
ahí está todo el pescado vendido. Y luego el día viernes estaré en la mañana en el Colegio Gloria Fuertes con los chicos y chicas trabajando como autor los textos de un libro que se llama Canciones y Palabras, que es poesía. Recién llegado de México, este maestro del relato oral continúa llevando su arte por el mundo hispanohablante, cautivando con su voz y su manera única de contar historias. Yo normalmente todos los meses de febrero y la primera semana de marzo trabajo en México. Colaboro con algunas instituciones de allí, asociaciones culturales, asociaciones civiles que se llaman, y bueno, hacemos un proceso también de animación a la lectura, de integración social, proyectos muy bonitos en los que yo voy como formador o como narrador oral. Forma parte de mis dinámicas de vida, un tiempito en México, un tiempito en Chile y un tiempito en Colombia y luego en la Mancha Manchega, yendo y viniendo. Una vez más, Alcázar recibe la visita de Aldo Méndez, un lugar donde se le conoce y se le admira. Pues también, Alcázar es un lugar en el que durante mucho tiempo hice muchas cosas y luego desde hace un tiempo pues también venimos retomando los vínculos y es bonito porque creo que Alcázar es una ciudad de terreno fértil para estos juegos poéticos. Y así Aldo Méndez se une a otros autores que nos han visitado dentro de estos encuentros con autor, como Federico Martín Nieblas, Paula Caballeira o Pep Bruno. La lluvia protagonista en el día de hoy y también en el día de mañana. Les vamos a dejar con esta información, la del tiempo. Gracias por su atención y hasta mañana.